a Timoteo, capítulo número 1, y la sección que vamos a estudiar es del versículo 13 al 18. Segunda a Timoteo, capítulo número 1, versículo 13 al 18. 13 al 18. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Reteniendo y guardando el tesoro del Evangelio es el título del sermón en este día. Reteniendo y guardando el tesoro del Evangelio. Es el título del sermón. Hace algunos años aprendí un gran principio impartido por los talleres de predicación Simeon Trust. Como todos ustedes saben, año tras año asisto a estos talleres de predicación. Pero en mi primer taller, hace algunos años, no recuerdo cuántos, pero hace algunos años, aprendí un principio que se convirtió en mi convicción, que quiero compartir a todos ustedes. Ese principio se llama permaneciendo en la línea. Permaneciendo en la línea. Este principio dice lo siguiente. Y cito, debemos permanecer en la línea de la Escritura. Debemos permanecer en la línea de la Escritura. Nunca desviarnos hacia arriba o hacia abajo. Fin de la cita. Eso se ha convertido en una convicción en mi vida, en mi predicación, en el ministerio, hermanos. Que con la ayuda del Señor no esté por encima de la línea de la Escritura, pero tampoco por debajo. Desviarnos hacia arriba, ¿qué significa? Agregar o sumar a lo que la Biblia dice. Pero estar por debajo, ¿qué significa? Restarle a la Escritura. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, que es la línea, se nos manda que permanezcamos en la línea. Que permanezcamos en la línea de la Escritura sin añadirle y sin restarle. En otras palabras, Dios demanda fidelidad al mensaje que Dios ha comunicado. Fidelidad. Lamentablemente, al mensaje del Evangelio de Dios se le ha añadido y se le ha restado. Con el paso del tiempo hemos visto que gente le añade y gente le resta. ¿Y saben qué es lo más triste, hermanos? Lo más triste es que esos ataques tú los esperarías de la gente incrédula. Y aunque existen ataques de personas incrédulas al mensaje del Evangelio, ¿sabes quiénes son los que le añaden y los que le restan? Los mismos que dicen creer en el Evangelio. Lo triste es que dichos ataques no provienen solamente de personas ajenas al Evangelio, sino también de personas que dicen creer y proteger el mensaje del Evangelio. Algunos le añaden. ¿Cómo se observa esto? Ellos dicen que sí se necesita creer, pero también se necesitan obras para poder ganarse la salvación.
Algunos dicen que tienes que hacer cierto ritual, ciertas cosas, tienes que vivir de cierta manera para poder ganarte el favor de Dios. Eso es añadirle. Pero otras personas le restan al evangelio. ¿Y cómo se observa eso? Algunos sí solamente hablan del Dios de amor, amor, amor. Y aunque Dios es amor, ellos le restan porque no te comunican al Dios justo, al Dios santo, al Dios que está airado contra el pecador todos los días de su vida. Otros restan al quitarle el sufrimiento. Y te dicen, si tú estás verdaderamente en Cristo, ya no vas a sufrir. Dios tiene un maravilloso plan para tu vida y dentro de ese plan es que tú no sufras. Eso es mentira, Dios nunca dijo eso. Eso es restarle a lo que enseña el mensaje del evangelio. Otros promueven un falso evangelio. Otros diluyen el evangelio. Otros cambian el evangelio, pero Dios demanda de nosotros que nos mantengamos fieles al evangelio que Él ha comunicado. Dios demanda del pueblo que permanezca en la línea de lo que Él ha dicho. Y aunque, escuchen bien, aunque los montes se vengan abajo, aunque el sufrimiento impere en nuestras vidas, aunque estemos al borde de la muerte por la causa de Jesús, se demanda del pueblo de Dios que permanezca en la línea. Que permanezca en la línea. Que se mantenga fiel. Que se mantenga fiel. La pregunta es lógica. ¿Cuál es ese mensaje al que tú y yo debemos permanecer fiel? Al que debemos permanecer fieles. Me encanta cómo lo dice Pablo en su primera carta a Timoteo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Ese es el mensaje. Eso significa que las buenas noticias del evangelio también incluyen malas noticias. Esas malas noticias tienen que ver con nuestra condición pecadora delante del Dios santo, santo, santo. Pero Dios, y estas son las buenas noticias, Dios es rico en misericordia. Él envió a su propio Hijo para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Así que todo aquel que cree en ese mensaje tiene vida eterna, y los que rehúsan creer ese mensaje estarán condenados por la eternidad. Ese es el mensaje al cual tú y yo debemos permanecer fieles, sin añadir y sin restar. Ese es el mensaje. Algunos han malinterpretado la instrucción de Dios de permanecer fiel al mensaje. ¿Y sabes qué hacen? Algunos tratan de innovar el mensaje. Otros tratan de hacerlo atractivo. Otros tratan de adecuarlo a la sociedad o a la cultura para que la gente lo pueda recibir. Pero ¿saben algo? No se nos ha pedido que innovemos el mensaje. No se nos ha pedido que hagamos atractivo el mensaje. No se nos ha pedido que cambiemos el mensaje de acuerdo con la cultura donde vivimos. No se nos ha pedido que demos resultados, sino que seamos fieles al mensaje del evangelio, pase lo que pase. Eso es lo que se nos ha demandado. Sin embargo, muchos han pensado que la fidelidad al evangelio tiene que ver con el tiempo. Es decir, para ellos, tener tiempo en el evangelio es sinónimo de permanecer fiel en el evangelio. Algunos piensan que por tener 20, 30, 40 años en el evangelio, yo soy fiel al evangelio. Otras personas han pensado que mantenerse fiel al evangelio es tener conocimiento del evangelio o saber del evangelio, pero no necesariamente. Escuchen bien. Saber del evangelio, tener tiempo en el evangelio, no necesariamente significa ser fiel al evangelio.
Lo quiero repetir. Saber del Evangelio, tener tiempo en el Evangelio, no necesariamente significa ser fiel al Evangelio. Entonces la pregunta es lógica. ¿Qué significa mantenerse fiel al Evangelio? Segunda Timoteo 1:13 al 18 nos da la respuesta. En esta unidad vemos al apóstol Pablo tratando de persuadir a Timoteo para que se mantenga fiel al tesoro del Evangelio. Eso es lo que vemos. Pablo trata de persuadir a Timoteo para que se mantenga fiel al tesoro del Evangelio hasta aquel día. No 20 años, no 30 años, no hasta que tus padres se mueran, no hasta que tus hijos crezcan, no solamente en los tiempos tranquilos, sino hasta aquel día cuando el Señor juzgue a todos. Y a eso quiere persuadir Pablo a Timoteo. Mantente fiel al Evangelio, al tesoro del Evangelio, hasta aquel día, Timoteo, a pesar del sufrimiento. Mis hermanos, creo que todos los presentes podemos decir que caminamos en integridad y fidelidad cuando las cosas están bien. Pero ¿seguiremos siendo fieles al Evangelio cuando venga la enfermedad? ¿Seguiremos siendo fieles cuando muera tu hijo? ¿Seguiremos siendo fieles a pesar de que tu cónyuge muera? ¿Seguirás siendo fiel a pesar de que la tristeza, la aflicción, la muerte, el sufrimiento, la oposición, la persecución lleguen a nuestras vidas? ¿Seguiremos siendo fiel? A eso trata de persuadir Pablo a Timoteo. Mantente fiel al Evangelio hasta aquel día, a pesar del sufrimiento. A pesar del sufrimiento. Pero como veremos a continuación, tal mandato no es exclusivo de los pastores, sino también de la iglesia del Señor. Así que, iglesia, rueguen al Señor para que sus pastores se mantengan fieles al mensaje, a pesar del sufrimiento, hasta que aquel día llegue. Pero también velen para que sus pastores se mantengan en ese mensaje. Pero también miren sus propias vidas para que ustedes se mantengan fieles al mensaje del Evangelio. Es por esta razón que deseo predicarte lo siguiente. La respuesta apropiada al tesoro del Evangelio que hemos recibido es mantenernos fiel al mensaje hasta aquel día. La respuesta apropiada al tesoro del Evangelio que hemos recibido es mantenernos fieles al Evangelio hasta aquel día. Mis hermanos, tú y yo hemos recibido no cualquier mensaje, hemos recibido el tesoro del Evangelio. Hemos recibido el tesoro del Evangelio. La respuesta apropiada es que nos mantengamos fieles a ese mensaje hasta aquel día. Hasta aquel día. Y a través de la unidad del versículo 13 al 18, quiero mostrarte dos aspectos de mantenernos fieles al Evangelio. Número 1, del versículo 13 al versículo 14, veremos lo que significa mantenerse fiel al Evangelio. Lo que significa mantenerse fiel al Evangelio. Verso 13 y 14. Y en segundo lugar, veremos lo que implica mantenerse fiel al Evangelio. Lo que implica mantenerse fiel al Evangelio. Versículo 15 al 18. Así que veremos lo que significa y lo que implica. Así que por favor observen el versículo número 13, lo que significa mantenerse fiel al Evangelio. ¿Cómo inicia la unidad? Verso 13. ¿Cómo inicia? Inicia con una orden.
¿Cuál es la orden? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Lo observan? La palabra forma que se encuentra en la unidad tiene que ver con modelo. Retén el modelo, retén la forma. Esto significa que Timoteo debía aferrarse, retén, aférrate, abraza y no lo dejes ir. ¿Qué? El modelo, la forma, el ejemplo de las sanas palabras que de mí oísteis. Ahora, muy probablemente alguno pudiera pensar, ¿por qué las palabras de Pablo? ¿Cierto? ¿Que acaso no es el Evangelio lo que debemos aferrarnos? A lo que debemos aferrarnos y a lo que debemos permanecer fieles sin añadir ni restar. ¿Por qué Pablo dice las sanas palabras que de mí oíste? Bueno, quiero que vean capítulo 1, verso 1, ¿quién es esta persona? Pablo, apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, las palabras que de mí oísteis, que dice Pablo, no son de Pablo. ¿De quién son? De Jesucristo. Pablo, enviado de Jesucristo. Pablo, comisionado de Jesucristo. En otras palabras, Pablo es una representación de Jesucristo, del mensaje, del carácter. De hecho, en otras partes de la Escritura, ¿qué es lo que dice Pablo? Imítenme a mí como yo imito. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Yo no me propuse a tener otro mensaje con ustedes, sino a Cristo y a este. Entonces, lo que el texto nos está diciendo es lo siguiente: Timoteo, aférrate a las palabras sanas del Evangelio. En otras palabras, permanece en la línea, Timoteo. Permanece en la línea. Es decir, Pablo no inventó el mensaje, Pablo lo recibió y ahora se lo ha comunicado a Timoteo. ¿Y qué es lo que debe ser Timoteo? Mantenerse fiel a ese mensaje. Quiero que vean lo siguiente, hermanos. Quiero, por favor, que escuchen lo siguiente y lo tengan presente. Pablo no le está diciendo a Timoteo, modifica el mensaje. Pablo le está diciendo a Timoteo, mantén el mensaje. Aférrate a las sanas palabras. Y esas palabras tienen que ver con el Evangelio de Dios. De hecho, en su primera carta, Pablo le dijo a Timoteo, la sana doctrina, el Evangelio de Dios. Pero ¿cómo debía aferrarse Timoteo a las sanas palabras del Evangelio? ¿Cómo? Versículo número 13. En fe y amor. En mi opinión, hermanos, esto es impresionante. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, aférrate al glorioso Evangelio de Dios. Permanece en la línea de ese mensaje, en fe y amor. En fe y amor. La NBI, la Nueva Versión Internacional, lo presenta de la siguiente manera: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo prácticamente lo siguiente: para que te aferres al mensaje sin añadir ni restar, se necesita ser creyente, porque es en fe y amor. Se necesita fe y amor para aferrarse a ese mensaje. Mis hermanos, a la luz de la historia, muchas personas han dicho un sinfín de mentiras.
En nuestros días existen personas que a nivel nacional dicen mentiras, pero ¿saben qué? Ninguno está dispuesto a morir por esa mentira. ¿Te das cuenta? Ellos pueden decir muchas mentiras. Mira, te vendo este producto y te va a quitar tal enfermedad. Te vendo este producto y ya vas a poder dormir. Mira, que te lean las manos, que te chequen el café, el tarot, etcétera, etcétera, y tu vida va a cambiar. Todos dicen un montón de mentiras. Pero la pregunta, ¿ellos estarían dispuestos a morir por ese mensaje que anuncian? La respuesta es no. Por supuesto que no. Pero cuando tú ves la historia del Evangelio, cuando tú ves a los primeros cristianos, ellos estuvieron dispuestos a morir por ese mensaje, para no añadirle y no restarle. Ese glorioso mensaje de peso estuvo presente en sus vidas hasta la misma muerte. ¿Sabes por qué? Porque es la verdad. Ellos estuvieron dispuestos a morir por la verdad. Pero para eso se necesita fe y amor, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cómo vas a defender un mensaje que ni tú crees? ¿Cómo vas a estar dispuesto a morir por el mensaje de Jesús si no amas a Jesús? ¿Cómo? Timoteo, aférrate. Pero esto es en fe y amor. En más de una ocasión hemos platicado, algunos pastores, amigos míos, acerca de lo que es predicar. Acerca del trabajo que es predicar. Y cómo en más de una ocasión las respuestas que tenemos de los que nos están escuchando no es la que quisiéramos. Y la pregunta que a veces nos hacemos es, ¿y por qué seguimos predicando? Y siempre llegamos a la misma conclusión, porque es la verdad. Porque amamos a Jesús. Porque estamos en Cristo. Y porque eso es lo que se nos ha mandado. Así que, hermanos, escuchen lo siguiente. Mantenerse fiel al Evangelio demuestra que creemos el Evangelio. Mantenernos fieles al Evangelio demuestra que creemos en el Evangelio. Pero también demuestra que amamos al emisor del Evangelio, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Después, el apóstol Pablo, verso 14, le dice a Timoteo que guarde el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice Pablo. Hermanos, esto es bien interesante. Noten por favor el pasaje, es muy interesante porque unos versos atrás Pablo dijo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es decir, tanto la vida y el ministerio de Pablo estaban en un lugar seguro. ¿En quién? En Cristo. El Señor es digno de confianza y Pablo dice, yo estoy convencido que Él guarda no solamente mi vida, sino también el ministerio, lo que he hecho hasta aquel día. La Nueva Biblia de las Américas lo dice así, y cito, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. El tesoro que te ha sido encomendado. Mis amados hermanos, no solo sus pastores han recibido el tesoro del Evangelio, también ustedes lo han recibido. El mensaje más importante que todos los presentes tenemos no es el mensaje de que vas a ser papá, no es el mensaje de ser mamá, no es el mensaje de que ya no hay deudas. El glorioso mensaje que hemos recibido no son las buenas noticias de que estás bien de salud.
El maravilloso mensaje que tú y yo hemos recibido es que Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Ese es el mejor mensaje que tú y yo tenemos. Y Pablo lo sabe y por eso lo presenta como el tesoro que se nos ha encomendado. Hermanos, Dios nos ha encomendado el tesoro del Evangelio. No para añadir, no para restar, sino para mantenernos en la línea hasta que Él venga. La palabra guarda es muy importante aquí. Por favor, observen el texto, la palabra guarda. La palabra guarda tiene el sentido de custodiar o vigilar. Me pareció muy interesante que esta palabra es la misma que se utiliza en el libro de los Hechos para hablar del soldado que custodiaba a Pablo. Es la misma palabra, custodiaba a Pablo. Es como si Pablo le dijera a Timoteo lo siguiente, escuchen hermanos, es como si Pablo le dijera a Timoteo lo siguiente: hijo amado, estoy a punto de morir. A ti te he dejado un legado. Y ese legado lo voy a trasladar, mis hermanos, al año en el que estamos, 2024. Hijo mío, el mejor legado que te puedo dejar no es la universidad, no es el estudio y no es el trabajo, sino el tesoro del Evangelio. Aférrate al mensaje del Evangelio, sin añadir, sin restar. Permanece en la línea del Evangelio, pero no solo eso, sino también protégelo. Esa es la idea de guarda, protégelo, custódialo, vigílalo, protégelo. ¿Hasta qué punto? El contexto nos da la respuesta: hasta la misma muerte. Timoteo tenía que defender el mensaje correcto del Evangelio a pesar de los ataques, a pesar del sufrimiento, sin que nada ni nadie pudiera modificarlo, por más mínima que fuera la alteración al mensaje del Evangelio. Mis hermanos, sus pastores no solamente se tienen que aferrar al mensaje de Jesucristo con fe y amor, sino también defenderlo. Miren, hermanos, muchas personas por mucho tiempo se presentaron detrás de un púlpito a anunciar el Evangelio. Pero en medio del sufrimiento, en medio de la oposición, ellos prefirieron no protegerlo y eso los llevó a cambiarlo, para darse cuenta que nunca estuvieron en el Evangelio. ¿Quieren ejemplos? Judas. Por lo que entendemos, Judas Iscariote predicó el Evangelio correcto, platicó y convivió con el Evangelio encarnado, hizo milagros y se le dice hijo de perdición. ¡Wow! ¡Wow! Mis amados hermanos, no solo nos debemos aferrar al Evangelio, sino que también debemos estar dispuestos a protegerlo a capa y espada a pesar del sufrimiento. No cambiarlo, no añadirle, no restarle. Pero no solamente los pastores, sino también la iglesia. La iglesia. Iglesia, sus pastores son llamados para que retengan y guarden el tesoro glorioso del Evangelio de Dios, sin añadir ni restar al mensaje. Pero dice el texto, con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Hace algunos años leí la historia de una persona que le ordenaron para que cambiara el Evangelio. Y le dijeron, si no lo haces te vamos a quemar en la hoguera.
y él prefirió mantenerse en la línea. Y cuando lo llevaron a la hoguera, muchos se dieron cuenta que él estaba titubeando y estaba temblando. Y él se levantó y les dijo: ¿me pueden permitir un momento? Y todos pensaron que se iba a retractar, añadir o restar. Pero cuando le permiten el momento, él simplemente se hincó para orar y pedirle fuerza al Señor. Y cuando él se levanta, dice: ahora sí estoy listo, quémeme. Mis hermanos, mantenernos fieles al Evangelio, proteger el Evangelio, no es de acuerdo con nuestra capacidad, ni de acuerdo con nuestros méritos, ni de acuerdo con cuán fuerte soy. Es en el poder del Espíritu Santo. Es en la gracia de Dios. En medio del sufrimiento tú vas a ser tentado para cambiarlo. En medio del sufrimiento tú vas a cuestionar al Dios del Evangelio. Y en estos momentos necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es en el poder del Espíritu Santo en el cual tú y yo protegemos el Evangelio. Es en el poder del Espíritu Santo. Así que noten que estos dos mandatos que aparecen en el texto son en Cristo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Así que no solo sus pastores deben retener y guardar el buen tesoro, sino también la iglesia, en el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdas primera carta a Timoteo, capítulo número 3, versículo 14 al 16? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esto significa que la iglesia guarda el tesoro más valioso de todo el universo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Eso es lo que tú y yo guardamos, pero también somos baluarte de la verdad. Tú y yo protegemos la verdad de la mentira. Tú y yo protegemos la verdad de los mensajes alterados de la verdad. A pesar del sufrimiento, a pesar de los ataques, a pesar de la muerte. Esto significa que la iglesia de Cristo, en conjunto con sus pastores, guarda la verdad del Evangelio, pero también la protege y debe proteger el mensaje de los ataques que buscan modificar el mensaje de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa mantenerse fiel al Evangelio? ¿Qué significa? Significa aferrarse y defender el Evangelio en fe y amor con el poder del Espíritu Santo. Eso es mantenerse fiel. Así que ahora cuando escuches, damos gracias a Dios por tal persona que se ha mantenido fiel, pudieras acercarte y preguntarle: hermano, durante todos estos años, ¿se ha aferrado al mensaje? Durante todos estos años, ¿ha defendido el mensaje del ataque del error? ¿Lo ha hecho en fe y amor? ¿Lo ha hecho en el poder del Espíritu Santo? Porque esa es la verdadera fidelidad. Así que, amados hermanos aquí presentes, mi fidelidad en el ministerio no se basa en tiempo. Tengan eso en mente. Mi fidelidad al Evangelio no se basa en el conocimiento que yo tenga del Evangelio, sino de guardar y proteger lo que se me encomendó, en fe y amor, a pesar del sufrimiento, en el poder del Espíritu Santo. Eso es fidelidad. Personas en el ministerio las podemos tener por años y aún así no ser fieles. Personas saben más que nosotros del Evangelio, pero eso no necesariamente significa fidelidad. Que Dios nos ayude para ser fieles. Que Dios nos ayude. Y porque eso es mantenerse fiel, número uno, nosotros no podemos cambiar el mensaje. Después de ver estos pasajes, llegamos a la siguiente conclusión. Número uno, no podemos cambiar el mensaje. ¿Nunca te has visto tentado a cambiar el mensaje? ¿Nunca te has visto tentado a ver a una persona con un cáncer terminal o con una enfermedad terminal y decirle:
El Evangelio te va a salvar. ¿Nunca te has visto tentado a ver a una persona que tiene muchos problemas, decirle, el Evangelio te va a quitar los problemas? ¿Nunca te has visto tentado? Pero tú y yo somos llamados a no cambiar el mensaje. No somos llamados a embellecer el mensaje. No somos llamados a adecuar el mensaje. No somos llamados a esas cosas. Somos llamados a aferrarnos al Evangelio. Aferrarnos al Evangelio. Así que, hermanos, no debemos añadirle para obtener resultados. Pero tampoco le restemos al mensaje por temor. En medio del sufrimiento y la oposición, permanezcamos en la línea. Permanezcamos en la línea. Y en segundo lugar, hermanos, sí somos llamados a defender el mensaje. No somos llamados a cambiar el mensaje, pero en conclusión, sí somos llamados a defender el mensaje. Y antes de que pienses que esto significa un contacto físico, pelearnos con alguien, gritar, ofender a alguien, reírnos de lo que piensen las personas, eso no es defender el mensaje. Eso no es defender el mensaje. A la luz del pasaje, se protege y se aferra al mensaje con fe y amor. Con fe y amor. Que las demás personas vean en tu vida que el Evangelio no es una mentira. Que con tu vida las demás personas puedan ver un cambio transformador, una vida transformada por el poder del Evangelio. Que el mejor testimonio, además de tus palabras para predicar el Evangelio, sea tu vida. Porque va a ser ilógico predicarles del amor de Dios cuando tú no amas. Va a ser ilógico predicarles acerca de la santidad de Dios cuando tú no caminas en santificación. Esto es en fe y amor. No somos cabezas andando del Evangelio, sino que comunicamos la gracia de Dios y la verdad de Dios. Comunicamos la palabra con verdad, pero también con amor, porque es en fe y amor. Por lo tanto, los que se aferran al Evangelio y lo protegen son los creyentes verdaderos. Hermanos, son los creyentes verdaderos. Como lo dijo un pastor en el pasado, solamente aquellos que no han sido cambiados por el Evangelio tratan de cambiar el Evangelio. Solo los que no han sido cambiados por el Evangelio tratan de cambiar el Evangelio. Hermanos, qué triste y qué lamentable es que los púlpitos sean tomados por hombres que dicen, así dice el Señor, pero su mensaje no va de acuerdo con las sanas palabras del Evangelio. Y qué triste y qué lamentable es que aquellos que se dicen creer en el Evangelio defiendan, escuchen bien hermanos, qué triste y qué lamentable es que aquellos que dicen yo creo al Evangelio defiendan más su equipo favorito, defiendan más un partido político, defiendan más su descanso, defiendan más a sus hijos, defiendan más al dinero que al Evangelio de Jesucristo. Qué triste. Y creo que esto sucede porque no han contemplado al Evangelio como lo que realmente es el tesoro que hemos recibido. Eso es lo que significa mantenernos fieles. En segundo lugar, ¿qué implica? ¿Qué implica mantenerse fiel al Evangelio? En primer lugar, versículo número 15. En primer lugar, implica no darle la espalda al Evangelio, sino mantenerse en el Evangelio. Implica no darle la espalda al Evangelio, sino mantenerse en el Evangelio. Versículo número 15. Observen lo que dice Pablo, ya sabes esto. Y ahora observen cómo termina el verso 18. ¿Cómo termina? Lo sabes mejor. ¿No nos dice nada esto? El verso 15 inicia, ya sabes esto. Verso 18, tú lo sabes mejor. Y en medio tenemos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo,
me abandonaron todos los que están en Asia. Y después da nombres: Figelo y Hermógenes. Por favor, observa la palabra abandonaron, por favor. En el versículo número 15. ¿La nota? Tiene el sentido de rechazar o apartarse. De hecho, otras versiones lo presentan como me dieron la espalda. Si tú tienes la Nueva Biblia de las Américas, la NBI, dice me dieron la espalda. Así que, escuchen, Timoteo sabía muy bien que los que estaban en Asia, muy probablemente en Éfeso, le habían dado la espalda a Pablo. Por lo que entendemos, a la luz de esta unidad, verso 15 al 18, los que estaban en Asia como Figelo y Hermógenes habían abandonado al apóstol Pablo al contemplar que por el Evangelio Pablo estaba sufriendo y estaba siendo encarcelado. En otras palabras, aquí tenemos a unos cobardes en el texto, que muy probablemente les gustaba el poder, les gustaba ser vistos, les gustaba predicar, les gustaba los beneficios de estar en el ministerio, pero cuando contemplaron el sufrimiento, cuando contemplaron la presión, cuando contemplaron la oposición y cuando vieron que a Pablo le estaba pasando lo que estaba pasando, le dieron la espalda. Aquí tenemos a dos claros ejemplos en conjunto de otras personas que estaban en Asia, versículo número 6, que fueron cobardes. Que fueron cobardes. Llegó un punto donde ya no se identificaron con Pablo, sino que se avergonzaron de él y tomaron la determinación de abandonarlo. Antes de continuar, quiero aclarar lo siguiente. Pablo no era cualquier persona. Pablo no era cualquier persona. De acuerdo con los primeros versículos, Pablo era un apóstol. Era un apóstol. Sabemos que ya no hay apóstoles, mis hermanos. Pero el peso de un apóstol era impresionante. ¿Por qué? Porque un apóstol era un enviado de parte de Jesús. Así que hablar con un apóstol, escuchar a un apóstol y observar y contemplar el mensaje de un apóstol no estaba en tela de duda. Todos sabían que venía de quién. De Jesucristo, de Dios mismo. Por lo tanto, avergonzarse de Pablo en esa época era avergonzarse ¿de qué? Del evangelio que anunciaba Pablo. Darle la espalda a Pablo no era cualquier cosa, era darle la espalda al evangelio que anunciaba Pablo. Al inicio establecimos lo siguiente: el tiempo no necesariamente demuestra fidelidad al evangelio. ¿Lo recuerdan? Pero ahora vemos que una persona fiel al evangelio evidentemente permanece en el evangelio. Hagan esa distinción, hermanos, por favor. Tener tiempo en el evangelio no necesariamente significa ser fiel, pero una persona fiel sí permanece en el evangelio. Amados hermanos, la iglesia está llena de ejemplos de personas que iniciaron bien, pero no terminaron bien. Tenemos demasiados ejemplos de personas que nosotros las veíamos y decíamos, esa persona va a llegar a ser alguien muy importante en la iglesia. Mira cómo sirve, mira cómo ama, mira lo que hace. Y pasó el tiempo y se apartaron. La iglesia está llena de ejemplos de personas que iniciaron en el evangelio, estuvieron en el evangelio, pero nunca lo habían creído. Y me temo, hermanos, que alguno de los presentes pudiera tener tal situación. Escuchan del evangelio, cantan el evangelio, se reúnen con personas en el evangelio, pero nunca han creído el evangelio. Y en el momento de la aflicción van a terminar abandonando el evangelio porque jamás estuvieron en el evangelio.
Colosenses 4:14, Pablo dice: Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. En la carta a Filemón, versículo 23 y 24, Pablo dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué te parece? Demas era considerado por el apóstol Pablo como un colaborador fiel en el Evangelio. Demas. Esto significa que para Pablo, Demas cumplía con las características de un fiel ministro de Jesucristo. En otras palabras, Demas era un hombre, 1 Timoteo 3, fiel, compañero de milicia, compañero de prisiones. Demas, sin duda alguna, tú lo querías tener contigo. Pero llegamos a la segunda carta a Timoteo y Pablo dice unas palabras terroríficas de Demas. Pablo está a punto de morir y escuchen lo que Pablo dice de Demas. Escuchen, por favor. Demas me ha abandonado. Wow. ¿Te imaginas el dolor que sintió Pablo y Timoteo? Estar con alguien, vivir con alguien, trabajar con alguien, amarlo, dedicarle tiempo, lágrimas, esfuerzo, dinero. ¿Te imaginas derramar tu vida en alguien para que al final esa persona le dé la espalda al Evangelio y se vaya? ¿Te imaginas? Y mira lo que dice Timoteo, lo que le dice Pablo a Timoteo: habiendo amado este mundo presente. Timoteo, Demas amó este mundo, lo amó más que el tesoro del Evangelio. ¿Recuerdas qué dijo Jesucristo? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. ¿Pero qué les va a decir el Señor? Yo no te conozco. Yo no te conozco. Amados oyentes, amigos, amigas que nos acompañan, el sufrimiento va a venir. El sufrimiento vendrá. Las aflicciones serán muchas. Si tú has escuchado que en el Evangelio ya no vas a sufrir, es mentira. Le han mentido, te han mentido. Porque vas a sufrir. Las aflicciones vendrán. Y la pregunta que te hago es la siguiente: ¿permanecerás en el Evangelio o te apartarás? ¿Vas a permanecer o te vas a apartar? O muy probablemente tú que me estás oyendo, ya está pasando por tu mente: en medio de tu aflicción, ya no quiero saber nada del Señor. Y hermanos, ¿cuántos no hemos pensado eso en algún momento de nuestras vidas? También Pablo nos presenta otro ejemplo. Y quiero que tengan esto en mente, hermanos. En la primera división, versos 13 y 14, Pablo le dice a Timoteo: mantente fiel, retén la palabra, guarda la palabra, protege la palabra. Pero del verso 15 al 18, Pablo nos presenta dos ejemplos. Uno positivo de mantenerse fiel y uno negativo. Ya vimos el negativo. Ahora veamos el positivo. ¿Cuál es el positivo? Onesíforo. Onesíforo. ¿Y qué nos dice el pasaje sobre Onesíforo? Lo siguiente: mantenerse fiel al Evangelio implica consolar a otros en el Evangelio. Mis hermanos, no vivimos solos. El pasaje nos informa que muchas veces Onesíforo lo confortó. ¿Te das cuenta? Hermanos, escuchen bien, por favor. Si tú tienes ese pensamiento individualista, de llanero solitario, aquí tienes una gran lección. Si el apóstol Pablo necesitó de consuelo, el apóstol Pablo, ¿dónde estamos tú y yo?
Si el apóstol Pablo necesitó de muchos compañeros en el ministerio, muchos compañeros en el evangelio, ¿dónde estamos tú y yo? Nunca fuimos llamados a caminar solos en el evangelio, sino a caminar con otros en el evangelio. Y otra de las implicaciones de mantenernos fieles, ¿sabes cuál es? Consolar a otros en el evangelio. Consolar a otros en el evangelio. Y eso es lo que dice el pasaje. Onesíforo no solo le dio consuelo, como lo dice el pasaje. Onesíforo lo hizo muchas veces. No fue una sola vez. Fueron muchas veces. Mis amados hermanos, la vida solitaria en el evangelio es contraria al evangelio. La vida como llanero solitario es contraria a lo que vemos en el evangelio. Todos necesitamos de todos para continuar fieles en el evangelio. Nos necesitamos, hermanos. Nos necesitamos. Con esto en mente, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Eres de las personas que consuelan a los demás en el evangelio? ¿Eres de esas personas que consuelan a los demás en el evangelio? ¿En verdad das ánimo a los demás? ¿Caminas de cerca con los demás? ¿O solamente los ves una semana y esa sola vez que se ven nada más es para saludarlo? Hermanos, aquellos que se deben mantener fieles en el evangelio viven en comunidad. Viven en comunidad. Pero no solo Onesíforo consoló a Pablo muchas veces, sino que también nos dice el pasaje que en medio del encarcelamiento de Pablo, Onesíforo le buscó con afán y le halló. Hermanos, por favor noten la diferencia en el pasaje. ¿Qué pasó con Figelo y Hermógenes y los que estaban en Asia? Le dieron la espalda. Pero mira la respuesta de Onesíforo. ¿Cuál fue? Cuando Pablo estuvo en Roma, Onesíforo fue y con afán lo buscó y lo halló. Ahora, aquí quiero detenerme unos minutos, porque este pasaje no tiene peso para nosotros y quiero explicarte por qué. Porque si tú estás buscando a alguien, entras a las redes sociales y lo encuentras porque lo encuentras, aunque tengas restringido su perfil. Lo encuentras porque lo encuentras, ¿cierto? Pero quiero que pienses en aquella época y no estaba llegando a un pueblo pequeño, estaba llegando a Roma. Pero tal fue su deseo de consolar a Pablo en el evangelio que lo buscó con afán y lo encontró. Qué tristeza que muchos de nosotros utilizamos a Dios como excusa para no servirnos en el evangelio. Pues Dios no me abrió puertas para servir a mi hermano. Pues Dios sabe que quería hacer. Hermanos, eso es mentira. ¿Cómo Dios puede ir en contra de lo que Dios ha dicho? Tú y yo vivimos para consolarnos en el evangelio, para que podamos permanecer fieles al evangelio. Así que quiero preguntarte eso. ¿Estás consolando a los demás en el evangelio? ¿Lo estás consolando a los demás? ¿A los tristes? ¿A los enfermos? ¿A los débiles? ¿O solamente estás pensando en ti y en ti? Ruego al Señor para que llene a su iglesia de onesíforos, que estén dispuestos a consolar, animar, no abandonar e identificarse con el evangelio y sufrir con aquellas personas que sufren en el evangelio. Porque a todos los que estamos en Cristo, la mentalidad no es: ellos están mal, vamos a orar por ellos, pero yo estoy bien. La mentalidad del cristiano que se debe mantener fiel al evangelio debe ser la siguiente: caminar con ellos, orar por ellos, involucrarte en la vida de ellos con el propósito de que se sigan manteniendo fieles a pesar del sufrimiento. Mira cómo termina el verso 18.
Mantenernos fieles al Evangelio implica también servir en el Evangelio. Servir en el Evangelio. El versículo número 18, vemos que Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: los servicios que prestó en Éfeso, recuérdalos, tú lo sabes. Esto quiere decir que la vida de servicio al Evangelio por parte de Onesíforo era conocida por los demás. ¿Esto no fue lo que dijo el Señor, mis hermanos? El que quiera ser el primero debe servir a los demás. Así que quiero preguntarte, ¿eres conocido por servir en el Evangelio o eres conocido por no servir? ¿Eres conocido por tu servicio o eres conocido por tu falta de servicio? Mira por favor el versículo número 18. Obsérvalo. ¿Qué dice Pablo acerca de la casa de Onesíforo? Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo. ¿Por qué no menciona a Onesíforo? ¿Por qué la casa? Algunos piensan que para este momento Onesíforo estaba muerto por el Evangelio. Y por esta razón Pablo se dirige a la casa de Onesíforo. Hermanos, si esto es así, no lo sabemos, pero si esto es así, Onesíforo se mantuvo fiel al Evangelio hasta la misma muerte. Ante esta realidad en la vida de Onesíforo, la sección termina de la siguiente manera: el Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. ¿A qué te recuerda esta frase? El Sermón del Monte. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿En qué día? ¿Cuál es ese día del que habla Pablo? ¿Cuál es ese día del que habla Pablo? El día del juicio. El día del juicio. Qué maravilloso texto acabamos de estudiar. Con todo esto en mente, quiero que pensemos en algunas verdades para nuestra vida. Por favor. Después de ver lo que significa mantenernos fieles al Evangelio y lo que implica mantenernos fieles al Evangelio, quiero decirte en primer lugar que en aquel día, en el día del juicio, solo habrá dos tipos de personas. Uno, los que se mantuvieron fieles al Evangelio. Y dos, los que rechazaron el Evangelio. ¿Dónde estás tú? Querido amigo y amiga que nos acompañas, ¿dónde estás tú? En aquel día no habrá un término medio. En aquel día solamente existirán dos tipos de personas: los que se mantuvieron fieles y los que rechazaron el Evangelio. ¿Dónde estarás tú? Así que si tú no estás en Cristo, quiero decirte lo siguiente: recibirás eterna condenación en aquel día, a menos que creas al Evangelio. Y no cualquier evangelio, sino al evangelio que Pablo predicaba, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. En segundo lugar, me quiero dirigir a aquellas personas que profesan creer en el evangelio, pero que sus vidas se caracterizan por no servir, por ser llaneros solitarios, por avergonzarse del evangelio, por no sufrir por el evangelio y por cambiar el evangelio según la circunstancia. Si eso te caracteriza a ti, tú no estás en Cristo. Esa es la realidad. Así que no tomes el camino de Demas, no tomes el camino de Judas, que estuvieron por un tiempo, pero demostraron en un punto determinado que no estaban en el evangelio. Y por último, amada iglesia, quiero compartirte dos verdades para ustedes, dos verdades para la iglesia. En primer lugar, tengan cuidado de colocar líderes
Tengan cuidado de colocar pastores como Figelo y Hermógenes. Tengan cuidado de elegir pastores como Figelo y Hermógenes que al primer sufrimiento se nos van. Tengan cuidado de colocar como pastores a aquellos Figelos y Hermógenes que con la primera prueba se van. Porque como vemos en el texto, ellos terminaron dándole la espalda al Evangelio. Tengan mucho cuidado de esos líderes que están dispuestos a predicar. Tengan cuidado de esos líderes que están dispuestos a enseñar. Tengan cuidado de esos líderes que están dispuestos a compartir su conocimiento, a influenciar a las masas, pero que no están dispuestos a sufrir. Tengan cuidado de colocar a esos líderes como pastores. Queremos pastores como Timoteo, como lo veremos semanas más adelante. Queremos pastores, 1 Timoteo 3. Y la segunda verdad es que ustedes también han sido llamados a guardar y defender la verdad. 1 Timoteo 3, 14 al 16. La iglesia es columna y sostén o baluarte de la verdad. La iglesia guarda la verdad. Esa verdad es la correcta relación con Dios, pero también la debe proteger de la mentira. Así que, tanto los pastores como la iglesia deben mantenerse fiel al Evangelio hasta aquel día, a pesar del sufrimiento. Hermanos, que Dios nos ayude para terminar fieles al Evangelio.